The most horrific part was that the decapitated head had been placed on a bookshelf and was looking back at her decapitated body. Lo que describe el agente especial Don Maines corresponde a una de las grotescas escenas del crimen que fueron obra del destripador de Gainesville, el brutal asesino en serie que sirvió de inspiración para la saga de películas Scream. Su nombre era Danny Rolling y durante agosto de 1990 mantuvo en vilo al estado de Florida con una serie de asesinatos. Sus presas favoritas, estudiantes universitarias indefensas. Pocos homicidas demostraron semejante nivel de malicia, brutalidad y depravación a la hora de construir los morbosos escenarios que dejaba luego de atacar. You see an offender like this who is engaging in sexual assault and then has a very definite ritualized behavior in essentially the posing of the victim. I'm seeing a sexual sadist. And those kinds of offenders are very dangerous. Como en muchos casos de asesinos en serie, los aborrecibles actos del destripador de Gainesville pueden encontrar sus indicios en eventos que acontecieron durante su infancia. Danny Rolling nació el 26 de mayo de 1954 en Shreveport, Luisiana. Hijo de Claudia Beatriz y James Harold Rolling, un policía y veterano de la Guerra de Corea. El patriarca era una persona violenta y abusiva que ante la más mínima incorrección recurría a la hebilla de su cinturón como método educativo. Danny Rolling creció como un niño golpeado e inquieto. Buscaba llamar la atención de cualquier forma, ya sea comportándose mal en la escuela o discutiendo con su padre. El momento más salvaje de su infancia fue cuando en un arranque de ira, James Harold asesinó a golpes al perro del muchacho. El animal falleció ensangrentado en los brazos de su joven dueño. Esa turbulencia infantil conformó a un adolescente problemático que fue arrestado en numerosas ocasiones por robos a comercios y peleas callejeras en Georgia y Alabama, dos de los múltiples estados a los que se mudó la familia. En esa época también desarrolló una perversión sexual que con el tiempo se transformó en un impulso bestial: el voyeurismo. Danny had described a lot of emotional and physical abuse by the father when he was a child. He would look in windows to see other families in his neighborhood who had a traditional and loving family. Danny would fantasize about being part of these loving families. After he did this for several months, he saw a young girl getting out of a shower. It was at that point that he started becoming sexually aroused in a deviant way. The voyeurism certainly played a part in these horrific crimes. La añoranza de una vida familiar típica jamás se concretó para Danny. Ya como joven adulto tuvo varios trabajos, pero no duró demasiado tiempo en ninguno. Tenía problemas ajustándose a la rutina y le molestaba el contacto con otras personas. Lo más extraño es que en ocasiones él podía ser un hombre encantador y muy amable. Es por este motivo que algunos expertos señalaron que tal vez desarrolló un trastorno de personalidad múltiple. Las heridas emocionales que sufrió en su infancia lo acompañaron durante toda su vida, hasta el punto en que desataron un nivel de violencia y salvajismo que solo podría apaciguarse con sangre. Los casos que hicieron famoso al destripador de Gainesville comenzaron la noche del 25 de agosto de 1990, cuando un oficial de policía acudió al edificio de apartamentos de Williamsburg Village, en Florida, Estados Unidos. Es que durante la velada, los vecinos denunciaron que en uno de los departamentos estaba sonando música muy alta hacía varias horas. Al llegar, el uniformado se encontró con el encargado del edificio. Preocupado, le dijo que no podía contactar a la habitante del lugar, la estudiante Christina Powell, de la Universidad de Florida. Lo más extraño es que su automóvil seguía estacionado en la otra cuadra. Para empeorar las cosas, las autoridades tampoco podían ubicar a su compañera y mejor amiga, Sonja Larson. Ante lo extraño de la situación,
El uniformado se comunicó con los padres de Powell, quienes le indicaron que hacía más de 24 horas no hablaban por teléfono con su hija, algo raro en ella. Preocupados, le pidieron que ingresara al domicilio de la muchacha y le dieron permiso para tirar la puerta abajo de ser necesario. Ellos tenían un mal presentimiento y estaban absolutamente en lo correcto. Lo que aguardaba del otro lado era un adelanto tenebroso del infierno que estaba a punto de invadir aquella comunidad de Florida. Discovered a rather gruesome scene. They find Sonia on the bed, stabbed to death. This was not a typical crime scene. What was striking about this particular scene was the posing of the victim on the bed. El oficial encontró a las dos jóvenes brutalmente asesinadas. Sus cuerpos acribillados habían sido manipulados de tal manera que estaban haciendo equilibrio en posiciones llamativas. Aquello era deliberado, una suerte de ritual enfermizo que buscaba maximizar el horror que sentirían los espectadores de ese enfermizo show. Estaba claro que el autor de esa carnicería era una persona que había pasado muchísimo tiempo pensando en aquel ataque, imaginando las torturas y depravaciones que cometería, fantaseando con el impacto que tendría en la sociedad. Gracias a marcas encontradas en la puerta trasera, se determinó que el homicida había ingresado forzando la cerradura con un destornillador en la mañana del 24 de agosto. Al ingresar, Danny encontró a Christina Powell durmiendo en el sofá del piso inferior. Pero contrario al instinto primitivo de cualquier asesino, eligió subir a las recámaras superiores. Allí encontró a Sonia Larson, quien se despertó con una mano enguantada que le cubría la boca, impidiéndole gritar por ayuda. Antes de que pudiera reaccionar, la apuñaló en repetidas ocasiones, bañando la cama con sangre. Completada la primera parte de su faena, Danny bajó las escaleras para despertar a Powell. Nuevamente, le cubrió la boca para evitar los gritos, pero esta vez fue más minucioso, saboreando cada instante de horror. Puso cinta de embalaje en su rostro y en sus muñecas para inmovilizarla por completo. Una vez que la joven estuvo a su merced, recorrió su cuerpo con el cuchillo por largo rato. Finalmente, clavó el filo de su arma en la espalda de Powell. 5 puñaladas fueron esgrimadas por Danny, acabando con la vida de la joven. Como último toque personal, colocó los restos en posiciones provocativas, imitando imágenes sexuales violentas. Más tarde se dio un baño en la ducha, limpió todo lo que tocó con detergente y jabón industrial y se retiró de la vivienda dejando tras de sí una escena vomitiva. Like Sonia Larson, Christina had also been raped and posed. The posing was definitely deliberate. It was done for its shock value for whoever was to enter that room. This is what you would see. I don't think any of our law enforcement officers that were exposed to these crime scenes had ever seen anything like that. When we rolled her over, we discovered stab wounds in the middle of her back. La brutalidad de los asesinatos no coincidía con la tranquilidad que reinaba en Gainesville desde hace años. Al cabo de pocas horas, la noticia de un cazador brutal de estudiantes universitarios recorrió los canales locales. Danny Rolling estaba completamente extasiado por el éxito de su ataque. No solo había sido una demostración fiel de todo el odio que llevaba dentro, sino que de acuerdo con las noticias, no había pistas significativas. Él se sentía extremadamente seguro de su método, aún siendo bastante precario. Para esa época, el psicópata vivía en una tienda de campaña en las afueras de la ciudad, subsistiendo con comida enlatada y con la compañía solitaria de su guitarra. Era una suerte de ermitaño infernal que solo bajaba a la ciudad para llevar muerte y desgracia. We were looking for a white male that was in the age range of 24 to maybe 35, somewhere in that area. Someone that had a history of some psychological issues, someone that may have been scarred either emotionally or physically.
Lo más increíble es que mientras la policía buscaba pistas en la primera escena del crimen, el destripador ya había cometido su segundo ataque en la mañana del 25 de agosto de 1990. En esa jornada, Rolling forzó la cerradura del departamento de Krista Hoyt, una estudiante de química de 18 años que asistía a la Universidad de Santa Fe. Allí esperó su regreso en silencio. Cuando la muchacha ingresó, él la inmovilizó apelando a su fuerza y al factor sorpresa. Rolling utilizó cinta de embalar para maniatarla y música fuerte para tapar los ruidos de lo que estaba a punto de ocurrir. Llevó a Krista Hoyt hasta la habitación, donde le cortó la ropa con el cuchillo para salvajemente. Luego la apuñaló por la espalda en repetidas ocasiones, cortándole la arteria aorta en el proceso. El resultado fue un baño de sangre que cubrió todo el lugar. Acabar con la vida de una inocente ya no bastaba. Él necesitaba dar un paso más en su brutalidad. Es por eso que con su cuchillo abrió a la muchacha desde el cuello hasta la ingle para luego esviscerarla como a un animal de carnicería. Cuando Krista Hoyt no se presentó en su trabajo como recepcionista, sus compañeros se preocuparon. Al llegar a la vivienda de la muchacha, se encontraron con un panorama grotesco. Desde la ventana pudieron ver la silueta desnuda de Hoyt, pero en ese cuerpo había una pieza faltante. El toque final de Rolling fue cortarle la cabeza, un trabajo laborioso y desprolijo. Posicionó el cuerpo en el borde de la cama y la cabeza en un estante justo enfrente. Era una escena macabra, pero ordenada de forma lógica, al menos para la mente perversa del autor. The deputy entered the residence to find another horrific scene. Blood everywhere. She was raped, she was stabbed, and her torso had been cut open with a knife. She had been disemboweled. She had been posed on the side of her waterbed with her feet on the ground, her arms on her thighs. Las coincidencias con el asesinato de Sonja Larson y Christina Powell fueron evidentes. Mismo modus operandi, mismos apetitos sexuales enfermizos que se tradujeron en asesinatos. Un detalle no menor era el uso del destornillador para forzar la entrada a la vivienda. Los policías tomaron nota de esos elementos y lograron identificar qué tipo de herramienta había sido empleada en los ataques. Un destornillador marca Stanley. El 27 de agosto de 1990 ocurrió el tercer ataque. Rolling ya no contenía sus impulsos. Matar a las mujeres lo habían vuelto una bestia voraz que necesitaba alimentarse de sufrimiento ajeno. El destripador de Gainesville ingresó por la fuerza a la casa de los estudiantes universitarios Tracy Pauls, de 23 años, y Manny Taboada, de la misma edad. Al igual que en su primera incursión homicida, Rolling encontró en el living a una persona dormida, el joven Taboada. No quería correr riesgos, así que atacó de inmediato, asesinando a apuñaladas al muchacho. El ruido despertó a Tracy, quien bajó para descubrir a su compañero siendo brutalmente asesinado. Ella corrió y trató de acuartelarse en la habitación, pero Danny Rolling rompió las puertas a golpes. Nuevamente, el asesino dejó que sus impulsos más bestiales tomaran el control. Violó a la muchacha antes de ponerla de espaldas y asestar 3 puñaladas profundas y mortales. Siguiendo su mórbida tradición, el destripador de Gainesville acomodó los restos de Pauls de forma sugerente. Las autoridades encontraron a los estudiantes al día siguiente, sumando desconcierto y urgencia a la investigación. The maintenance man opens the door, immediately sees a white female on the floor of the apartment. Law enforcement responds, and we find 2 college students, a male and a female, both slain in the apartment. They were able to identify Tracy Pauls and Manny Taboada. Octubre. Ante la falta de sospechosos contundentes y de pruebas que marquen el camino, el detective Don Mains decidió contrastar el modus operandi del destripador de Gainesville con otros casos no resueltos a lo largo de Estados Unidos.
compartió la información con agencias que tenían en sus manos todo tipo de aberrantes asesinatos, hasta que dio con uno especialmente llamativo, tanto por su salvajismo como por los métodos empleados por el perpetrador. Es que Danny Rolling había comenzado su infame carrera un año atrás, antes de enfocarse en estudiantes universitarios. El 4 de noviembre de 1989, el asesino entró sigilosamente al hogar de la familia Grissom, compuesta por Tom, de 55 años, padre de Julie, de 24, y abuelo del pequeño Sean, de tan solo 8. El clan estaba preparando la cena cuando Rolling ingresó, atacando primero al patriarca, a quien apuñaló brutalmente para dejarlo fuera de combate lo antes posible. Su objetivo no era el hombre, sino la joven Julie. Al igual que en sus asesinatos de Gainesville, el ataque fue puramente sexual, incluyendo golpizas y violación. Luego, volteó a la víctima y la apuñaló por la espalda. Este fue el día en el que Danny vio nacer al destripador. Moving on, they find Tom Grissom in the utility room lying on his stomach. He's got a stab wound to the lower back. They move down the hallway to the back bedroom and they find Julie Grissom lying on the bed, and she has a number of stab wounds to the back, but she's lying on her back. No solo era el mismo procedimiento salvaje, sino que en el triple asesinato familiar se pudo recuperar una muestra de sangre. Al analizarla, encontraron que coincidía con semen recogido en las 3 escenas del crimen de Florida. Estaba claro que la bestia era la misma y que estaba suelta hace tiempo. Lo increíble es que la llave para resolver el misterio llegó de la forma menos esperada. El 15 de noviembre de 1990, Cindy Jurasich, una joven oriunda de Shreveport, se comunicó con el detective Don Mains para hablarle sobre un encuentro extraño que había tenido hace poco más de un año. En reuniones de la iglesia, Cindy conoció a un tal Danny Rolling. En una charla, el destripador le confesó que era una mala persona. Ella trató de consolarlo, pero la respuesta del hombre fue muy perturbadora. Él admitió que era especialmente maligno, ya que le gustaba clavar cuchillos en la gente. Ella no le prestó demasiada atención, suponiendo que solo quería asustarla con una broma macabra. Con la noticia de las muertes en Florida, Jurasich no dudó y reportó la identidad de Rolling a la policía. Las autoridades no tuvieron problema para encontrar al culpable. El infame destripador de Gainesville estaba preso en Ocala, Florida, desde el 7 de noviembre por intento de robo a un supermercado. Don Mains y su equipo realizaron análisis de sangre que pronto unieron a ese individuo con los horrores que atormentaban al estado desde hacía meses. Al fin habían capturado al monstruo que no dejaba dormir a los estudiantes universitarios de toda la región. Believe in God, my judge, I never wanted to come this way. But I'm here and now I gotta live with this. And I ain't got nobody to blame but myself. En noviembre de 1991, Rolling fue acusado de 5 cargos de asesinato. Fue llevado a juicio casi 4 años después de los hechos que lo volvieron infame. Durante ese tiempo, se encargó de brindar entrevistas donde aseguraba que su sueño era ser famoso como otros asesinos seriales. En 1994, poco antes de que comenzara la ronda de declaraciones, Rolling se proclamó culpable de todos los cargos. El 20 de abril del mismo año, fue sentenciado a muerte por inyección letal, pena que fue concretada el 25 de octubre de 2006 en la prisión estatal de Florida. El raído homicida que hizo famoso a Danny Rolling fue breve, pero de una brutalidad inusual. Él veía a sus víctimas como objetos que eran parte de una macabra puesta en escena. Cabezas, vísceras y torsos apuñalados eran elementos que decoraban el universo retorcido que habitaba en su mente. No sorprende que la cobertura mediática de sus ataques haya cautivado la atención del guionista Kevin Williamson, quien, aterrado por lo que escuchaba en las noticias, escribió el argumento de la primera entrega de Scream.
Afortunadamente, Danny Rolling no podrá regresar en una eventual secuela.